Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Hablamos hoy de un emprendimiento particular, tal vez un tanto distinto a los emprendimientos que conocemos por lo general, dedicados básicamente a la prestación de bienes y servicios, ¿no? Aunque tiene que ver con un servicio, es un servicio particular. Hablamos con su creador, con su diseñador del emprendimiento, Walter Osejo. Muchas gracias, sí. Walter es el subdirector de Menorá, que es un ministerio de enseñanza. Así es, correcto. Diseñador gráfico, además, lo que talento que ha utilizado para justamente poder docencia, trabajar. Comunicación también, o sea, sí. Todo lo relacionado a lo que es la comunicación. Publicista creativo. Sí. Así me llamé por un buen tiempo, publicista creativo. Sí, ¿y qué hace que, digamos, cambies esa? Porque por lo general la publicidad es un tanto mundana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, pensando un tanto en que la publicidad ha servido para promocionar productos de consumo, básicamente, ¿no? Y qué hace cambiar esa mentalidad hacia un objeto más didáctico. Es que el término publicidad, pues yo te puedo decir publicidad política, publicidad religiosa y publicidad comercial. Te puedo hablar de publicidad social. No es que sea tanto mundana, sino que la inclinación a la parte comercial de comprar y vender es la que te lo hace mundano. Porque el mundo es eso, pues, consumo. Sí. Pero en eso estuviste un tiempo. Sí, ¿no? Sí, evidentemente, porque tenés que pasar por la etapa. Promocionando productos, diseñando para promocionar productos. De hecho el repunte, que yo me inicié en los años 80. En los años 80, pues, la publicidad no estaba en su auge, evidentemente, por las situaciones que se daban en el momento, y aprendí comunicación, aprendí propaganda, aprendí la parte social, más a lo social. Ya en los años 90, ¿verdad?, con el nuevo cambio y el giro que da, pues, el país con sus dirigentes, ya lo vuelve más comercial, ya hay una introducción, pues, al consumo, y evidentemente que fue un boom. Lo que estábamos por lo menos preparados en la parte social, solo había que hacer un pequeño giro y te metías a lo comercial y te volvés ya publicista. Sí, no, el principio es básicamente el mismo para todo. Sí, entonces ya era de un asunto de competencia y de un asunto de vender. Entonces te volvés publicista comercial, sin dejar los principios sociales que en los 80 tuviste. Entonces eso te da una rica experiencia, ¿verdad? Porque la tecnología y la técnica que utilizaba en la parte social la aplica a vender. Porque cuando vos te metes en la comunicación, así como todo comunicador, tiene que tener su parte psicológica, usar la psicología del color, la psicología del consumidor para poder llegar a un determinado producto, un determinado servicio. Sí. Entonces ya eso te da bastante hincapié, te da experiencia. Estamos hablando de década de los 80, década de los 90, y después te metes a la primera década de los años 2000, y estamos ya prácticamente, ya hay las 2 décadas del 2000, y estamos hablando que son 4 décadas, ¿verdad? Y estamos comenzando la 5ª década. Ya las tendencias son diferentes. Ya la del Facebook y todo eso, que son redes sociales, lo que aprendiste en los 80, lo aplicás en esta 5ª generación, por decirlo así, en decenio, pero ya con la tecnología, sin cambiar, porque la psicología es la misma. Sí. Las emociones son las mismas. Lo que vas a aplicar la tecnología es, entonces eso es lo que te permite crear medios, crear plataformas y crear circunstancias que te ayuden a los propósitos que vos querés en la comunicación. Para la parte del diseño, la tecnología es una maravilla, pues, porque es decir, ha facilitado muchas cosas. Antes un diseño se hacía a mano. Se sigue haciendo todavía. Pero ahora obviamente se trabaja más con los programas de diseño, pues, especialmente el ilustrador, cosas así por el estilo. Es que cuando usar la tecnología digital y todo lo que está metido en el paquete digital, por decirlo así, pero no dejar de hacer, no significa que eso no pueda hacer. Yo he visto rotulistas que hacen a mano los rótulos. Sí, todavía, claro. Pero cuando ya miras a emplear la tecnología, te da rapidez, los costos tienden a bajar porque hay una gran demanda de eso,
pero sí digamos, la tendencia. Pues. Yo me acuerdo que en el año 96 yo estaba estudiando en España y venía sorprendido de alguna manera de ver vallas con rostros que eran básicamente una fotografía, pues, es decir, ya eran impresos en los plots enormes y demás, ¿no? Cuando aquí todavía estábamos dibujando los rostros y entonces era a veces como caricaturesco ver un rostro en un anuncio, ¿no? No, lo que más que todo era la técnica. Pues no era una técnica, digamos, retratista, sino que era una técnica, digamos, de alto contraste. Y sí, habían algunos, por ejemplo, Alfomega, me acuerdo en aquel entonces imprimía, pero ya con aquella píxeles bastante grandes que no largo, te acercaba al rostro y miraba un montón de puntos, pero a lo lejos vos mirabas un rostro. ¿Ve? Y en ese tiempo los artistas que, como vos decís, de retrato, eran bien pagados, muy pagados. Sí. Y ganaba más un rotulista que un médico. Te cobraba un rótulo por el volumen del tamaño, y en 2, 3 rótulos que pintaba, ese hombre ya ganaba muy bien. ¿Ve? Ya las técnicas, como cualquier trabajo que tenemos, porque la máquina te desplaza. Y vino desplazando a los artistas, vino desplazando a los diseñadores a mano, porque ya lo hacía ya la computadora, que lentamente para ellos lo hacía. Sí. Nosotros y en la actualidad tenemos programas de diseño gráfico profesional. Sí. Entonces hay personas que te manejan los programas, pero no son diseñadores profesionales. Eso es cierto. No son diseñadores, digamos, con un título. Sí. Porque yo puedo manejar los programas, pero desconozco la composición artística. Es correcto. Desconozco la psicología del color, desconozco la tendencia. Es un operador, pero no necesariamente un diseñador, que son cosas distintas. Es lo mismo que para el video. Hay gente que sabe operar muy bien la computadora y hacer cortes, efectos, darle vuelta, qué sé yo qué cosa, pero no necesariamente son editores. Entonces, ¿qué sucede? Pongamos el caso en particular. Ahí estamos hablando de cuatro décadas, ¿verdad? Desde que mi mano hacía todo eso a mano, completo y enteramente a mano. Y si te hablara, o escribir un día un libro, las experiencias buenas y bonitas que te dieron. Entonces, eso te permitió conocer la manera de la reproducción, cómo se reproduce esto para la tela, para digamos, el metal, cómo esto se lleva para la imprenta, y vas a lugares donde se hace y observas. Y eso te permite a vos tener un mundo más amplio. Me preguntás, mira, ¿y cómo se imprime el periódico? Te metes a negativo, te metes a la plancha, a la rotativa, y entonces eso te da ya en la mesa de dibujo, en la mesa de arte, cómo vas a preparar vos los originales. Entonces todo ese proceso de producción te va permitiendo que lo que vos vayas a realizar se te bajen los costos, se te baje en tiempo, y al mismo tiempo la experiencia te permite que lo que vayas a rehacer sea efectivo, porque eso te lo va dando inclusive la escuela. Sí. La escuela. Entonces así eso, cuando ya llega a la edad que yo tengo, pues ya sé cómo es la cosa, cómo es el consumidor, ya tiene un poco de mercadeo, ya tiene un poco de productividad, manejo de costos. Entonces lo que vayas a hacer ahorita, saben qué precio lo vas a dar, a quiénes se lo vas a vender, cómo va, lo bonito que lo tenés que preparar para poderlo vender. Entonces eso es la ventaja que uno tiene como publicista, como comunicador, y así es que le va bien, digamos, más a esa persona. Y lo digo que le va bien porque me ha ido muy bien a mí en la mayor parte de cosas que he tenido, aunque algunas, como dicen, baja por las mismas situaciones que hay, porque ahí donde sufre más, pongamos, en las cuestiones de lo que ha sucedido, la parte política de la situación mundial, y ya no se hable pues más de la pandemia, que te baja completamente, te baja la curva de venta, y afecta a todo el mundo. Ok, esta experiencia, vamos a hablar en breve acerca de cómo te ha funcionado para lo que estás haciendo en este momento. ¿Cómo llegaste a Menorá? Bueno, está la parte, o sea que nosotros nos componemos de la parte espiritual, la parte normal que le llamamos, que nos guardando de la parte espiritual está la parte normal del ser humano. La parte ¿verdad? física, digamos. Sí, que le llamamos sin religiosidad, para uno quedar un poco. Algunos le llaman de otro nombre. Para llegar ahí, pues evidentemente yo tenía mi vida laboral, que es lo que yo hago. Elaboro cosas de comunicaciones. En los años 80 aprendí bastante lo que fue la propaganda de
de llevar mensajes educativos, porque trabajé en el MINSA. Ujú. Y en el MINSA hay un departamento donde te enseñaban, digamos, todo lo que era preventivo. Sí. Estaba las jornadas populares de salud, estaba lo que era el Departamento de Comunicación Popular en Salud, que era de COP, que era tú, después del, me acuerdo en ese entonces, después del Ministerio del Interior, tuvimos el equipo de diseño mejor de Nicaragua. Eso te llevó. Ahí aprendí a manejar todo esto, ¿verdad? Y eso me llevó a la que en la parte ya espiritual, yo iba a la iglesia también allá y eso te da convivencia. Pero para llegar al ministerio hay que ver las dos manos, pues, las dos que te va llevando, la parte laboral y la parte espiritual. Entonces ya la parte espiritual va de la mano con la parte laboral, con lo espiritual, porque eso te va dando la formación del hombre, ya, a hacer tu formación integral. Entonces no puedo hablar de la parte espiritual porque entonces a esta altura yo fuera tal vez una eminencia religiosa, pero como me dediqué a mi parte laboral y a la familia, pues tuve que irme por ese rumbo. Sí. Pero, ¿qué me llevó ahí? Ya te voy a decir qué me llevó ahí. Cuando vas desarrollándote, pues en la parte laboral, en la parte que haces de tu familia, de tu vida normal, vos tenés que tener un sustento que te permita manifestarte en que tu vida marche bien, y pasar por un proceso. Entonces tu proceso es tu relación, es como que me digas del 1 a 10 cómo estás con tu familia, del 1 a 10 cómo está tu vida laboral, del 1 a 10 cómo está tu vida espiritual, del 1 a 10 cómo está tu cuerpo, tu salud. Y entonces vos te haces un alto en el camino de decir, espérate, voy a ver cómo estoy. Y a lo mejor estás con plata, pero tu vida espiritual es en el suelo. Entonces, de repente cuando quieres levantar y tratar de tener un equilibrio en todo, ya la parte económica ya la baja un poco porque te estás dedicando a la parte espiritual. Pero como aquí hay una cosa, que la cuestión esta es bien o mal, la lucha contra el bien y la lucha contra el mal, porque hay entonces cuando estás en la parte espiritual y vas tratando de nivelarlo, eso te va llevando a tener una vida más integral, que no quiere decir que porque vas a ser espiritual vas a minorar en la parte económica, no, al contrario, porque eso es una cuestión de propósito. Vos puedes estar económicamente mal, pero espiritualmente 100% bien, ¿ves? Entonces hoy me preguntan a mí, entonces ¿cómo es que tenés un Dios y estás mal económicamente? Pero a lo mejor es un propósito que te va a saltar a otro nivel, a otro propósito que pueda tener el Creador. Entonces esas cosas, de ver los niveles de tu vida, te van llevando a una situación de tu integridad. Que para vos, ¿qué es más importante? Estar bien con vos mismo, económicamente, porque hay gente que se cree que está bien, pero está mal. Sí, que profesional y económicamente también, pero que la familia no anda bien. Bill Gates puede tener muchos millones, al final, uno de los que murió creo que fue, no fue Bill Gates, uno de los tantos que llegó a tener de esto, no me acuerdo. Steve Jobs. Uno de ellos, dijo, tuve todo, pero me hizo falta algo en mi corazón, tener a Dios. Y eso digo, no sé, no lo estoy mintiendo, tal vez no en estas palabras, pero en la parte espiritual lo tuvo todo, pero no tuvo lo que realmente uno lo llena en el gozo de su vida. Entonces me llevó a esta parte del ministerio con una parte que va a la par de mi vida secular. Esa es la palabra que le llamamos secular. Es un término que se usa ahora que no tiene que ver nada con lo religioso. Pero uno mentira, hombre, no puede vivir una vida secular y una vida religiosa aparte. Vos tenés que tener una integridad, porque vos tenés que, a donde andé y como andé haciendo las cosas, tiene que estar integral. Tampoco no va a andar predicando y vendiendo a la vez, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, como dice Salomón. Entonces vos no podías ni andar predicando, ni tampoco al mismo vender. Entonces, ¿cómo puedes vos mantener el equilibrio? Entonces, yo mi vida, tengo una empresa familiar, dedico a la parte comercial, lo secular como se le llama, pero en mi otro tiempo que tengo y en el balance también tengo mi vida espiritual. Y la vida espiritual me sustenta la vida laboral o secular porque la hago de una manera que la hago con propósito, porque toda empresa tiene un propósito. Toda empresa que te haga es vender, es ganar utilidad, y una vida que tenemos de la parte espiritual también tiene un propósito.
es ganarte, ganarte la salvación y ganarte la vida eterna. Pero fíjate que ahí en esa parte del equilibrio, es decir, el que tiene una buena relación espiritual o una buena vida espiritual, no puede decir que tiene una buena vida económica financiera a base de engaños, porque entonces no es cierto que tenga una vida espiritual. Y te lo pongo en el caso del que vende por libra, productos por libra, y entonces y sabe que tiene su balanza desajustada, ¿no? Malo. Y que es menos lo que está vendiendo, menos peso de lo que está vendiendo, pero y sabiéndolo lo continúa haciendo. Es decir, esa persona no está realmente con su vida espiritual correcta. Dice Jesús, dice, si tu ojo está mal, tu cuerpo está mal. Sí. Esa parábola nunca la entendimos. Casualmente una mañana un amigo me estaba diciendo, mira, me dice, yo no entendía. ¿Ves? Que si tu ojo está mal, dice, todo tu cuerpo va a estar mal. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Me dice, ¿cómo entenderíamos eso? Si tu ojo está mal, tu cuerpo está mal. Ya me dice la respuesta. Es que el asunto es que normalmente lo entendemos de manera física, ¿ah? No lo entendemos de esta explicación que acabamos de contar. Ya me la dijiste. Claro, sí. La respuesta ya me la dijiste. Pero ¿cómo entendemos? Si tu ojo está malo, dice tu cuerpo está mal. Es que, a ver, acuérdate que te dice, si tu ojo es motivo de pecado, sacátelo. No, esa es otra parte. Pero esa que acabas de decir, hay una parte que sería bueno tener la cita. Pero para no hacer un poquito muy va que dice, si tu ojo está mal, dice tu cuerpo está mal. Voy a buscar la cita. Entonces uno lo entendía. Y ahí lo que yo mire que esté malo, entonces voy a estar yo malo. Así lo entendíamos. Lo que yo mire, si está malo, entonces yo voy a estar malo. Si yo miro una mujer que no es mi esposa y la estoy viendo, evidentemente que es adulterio, pues está mal. Pero no era eso lo que debo explicar. Por eso es que es bueno conocer la situación hebrea, la situación allá que se daba en Jerusalén. Cuando le da eso a los judíos en Jesús, y hasta después, es lo que acabas de decir, yo lo entendía mal. Es eso, de las pesas. La gente decía, porque sabe como las balanzas, como la cabeza que hay de madera con sí. Entonces tenía que estar horizontal. Entonces vos la mirabas que le estabas dando a la persona menos mal ojo, porque en ese entonces era el ojo el que te daba la justicia. Entonces yo como dueño le quiero vender a alguien y le quiero vender menos, digo que está bien y le digo que eso es. Sí. Pero si mi ojo está bien y miro que la pesa estaba en la balanza, está buena, entonces estoy en justicia. Entonces lo que Jesús quiso decirle a ellos era justicia. Si vos aplicás justicia, entonces toda tu integridad de tu personalidad es justo. Entonces la persona tiene que ser justa. A eso aplicaba esa parábola. Claro. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en Sumando Vigores Extra Plus. Estamos conversando con Walter Osejo, que es subdirector del Ministerio de Enseñanza Menorá. Antes de empezar el programa, te había preguntado, Walter, porque identifican ustedes con el candelabro, lámpara, candelabro, que normalmente identifica a la religión judía. Entonces, ¿qué tenía que ver Menorá con los judíos? Bueno, es que la Menorá aquí está, y aquí está escrito cuando en el Éxodo manda el Creador, Yahvé, le dice a Moisés que se elaborara una lámpara. Y le dice la manera en que iba a hacer elaborar una sola pieza en oro, y le da todas las indicaciones, que esa iba a alumbrar lo que es el lugar santísimo. Entonces ese era un objeto sagrado para ponerlo en el templo, en el tabernáculo, porque todavía andaban ellos en el Éxodo, andaban en tiendas durante casi 40 años, 40 años y piquito, todavía los 15 años para llegar a la tierra prometida. Entonces este es un símbolo sagrado, como lo es el arca, como lo es cada uno de los utensilios utilizados en los rituales que se daban para ese tiempo, para los sacrificios
al Creador, a Yahvé. Entonces ese símbolo tiene, que son, dice, y te la darás de 6, tenía 6 lumbreras, porque era un candelabro nada más así, o una sola pieza. Se le dice candelabro por las candelas, pero en ese entonces no había candelas, se le echaba aceite. Sí, era con aceite, pues. Eran lámparas, como lámparas, son lámparas. Entonces, pero le dice, saldrán de tu lado derecho 6 brazos, ¿verdad? Y otros 6 brazos para acá, y la manera donde iba a colocarlo. Entonces, un símbolo sagrado es un símbolo que es el número 7, que es un número también sagrado y está en la escritura. A nosotros nos pareció de mucho interés que fuera también nuestro símbolo. Y digo ministerio porque no somos, digamos, una iglesia muy en particular. Ministerio porque estamos ministrando, ¿verdad?, algo que nosotros queremos enseñar. Cuando queremos enseñar algo, tenemos que enseñarlo basado prácticamente en lo que está escrito, no en lo que está escrito por hombres, ni en lo que está fuera de aquí. Y aún mejor y todavía, si nos vamos al inicio de la Sagrada Escritura, que está en hebreo, explicar cómo, ¿verdad?, el significado del inicio, para entenderlo mucho mejor, porque hay muchas interpretaciones. Nada mejor que irse al principio, ¿verdad?, al origen. Entonces le pusimos Ministerio Menorá con el propósito de enseñar con las lumbreras. Y dice, el Espíritu de Dios, una lumbrera. Y entonces salían 6 brazos, ¿verdad?, que era el Espíritu de sabiduría y de temor del Señor, el Espíritu de poder y el Espíritu de consejo. Después el Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Ahí tenés todo eso, que es lo que se han dado y se interpretan con eso. También la menorá, menorá significa en hebreo lámpara. Menorá igual lámpara. Entonces vimos que la lámpara tenía mucho significado, porque donde hay oscuridad tiene que haber luz, y la luz es conocimiento y es vida, y Él es luz. Yeshua es luz, Jesús es luz, y todo eso tiene un significado para nosotros. Son 7 fiestas también del Eterno que son de Él, no son judías, son fiestas de los israelitas. Son fiestas de Él que le dijo que se las tenía que hacer, se las dijo a todo el mundo, no especialmente a ellos. El número 7 tiene que ver también con la profecía que hay sobre la vida de Jesús, de Yeshua, en cada una de las fiestas. La primera fiesta, la de Pesach, por ejemplo, que es la fiesta del sacrificio del Cordero, es la fiesta cuando Yeshua fue sacrificado, ¿verdad? Después viene la fiesta de los panes sin levadura, es cuando Él, como el pan de vida, está siendo puesto en el sepulcro. Después viene la fiesta de las primicias, que es cuando Él resucita, ¿verdad? Y está la fiesta después, la cuarta fiesta, que es la de la resurrección, ¿verdad?, en la de las primicias. Y después viene la fiesta de Pentecostés, y cuando viene el Espíritu Santo, que en ese mismo tiempo y a esa misma hora está siendo entregada en el monte Sinaí las tablas de la ley, ¿ya? Y ese día se le iba a dar el Espíritu Santo a los israelitas, pero no quisieron, tuvieron temor, no, tuvieron miedo, no, ni temor santo. Entonces todo va a una relación, es que la Escritura tiene una relación. Ok, pero a ver, tu ministerio es cristiano. Bueno, es que esa palabra cristiano, esa palabra hebreo, judío... quiero ir a lo siguiente, a ver, judíos, cristianos y musulmanes tenemos la misma raíz, somos descendientes desde de Abraham. Desde Abraham, sí, desde el padre de Abraham, como dicen ellos, porque desde ahí viene la cosa. ¿Ves? Desde Abraham, porque desde que Abraham tuvo a Saraí, que después vino Isaac por la promesa. Correcto. Ese es el hijo de la promesa, pero vino Agar y metieron ahí a Saraí la de andar porque le quiso meter a la fuerza. Sí. Entonces ahí de ahí son parientes. Pero correcto, antes de Abraham... Pero venimos, digamos, de Abraham, porque Abraham es el que recibe las promesas. Desde el padre de Abraham, sí. Correcto. Entonces, entonces, los cristianos identifican la cruz como su símbolo guía. Ese es su menorá, de alguna manera. Viéndolo como simbología religiosa. Sí. Religiosa. Ustedes están poniendo la lámpara como el símbolo. Bueno, no ustedes. De por sí hay que aclararlo mucho. Es que tiene una historia, todo esto tiene historia y todo esto también tiene que estar basado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el símbolo de Israel, la nación de Israel, es la menorá.
La menorá, ese es el símbolo. Sí. En el caso de la bandera tiene la estrella de 6 puntas, ¿verdad? Que eso ya resulta producto de toda una conglomeración que hacen ellos para ver qué es el símbolo que lo va a definir a ellos. Entonces, eso tiene su historia y tiene cada quien su manera de interpretarla. En el caso nuestro, la de nosotros interpretamos y agarramos la menorá como un símbolo, inclusive el logotipo que le pusimos al ministerio lo hicimos de una manera muy estilizada, ya que eso, ya que eso lo separa. Aquí voy a mirar en la tarjeta de presentación que tiene las 7 lámparas, pero tiene que tener los brazos. Sí. Menorá. Pero esta menorá que vos mirás aquí es prácticamente el diseño dado por el creador, dado por Yahvé, a Moisés. Es muy diferente. Sí. Entonces eso fue, aquí están las citas, en Éxodo 37, 17 a 24, en Levítico 24, 1 al 44, Isaías, y también en el Nuevo Pacto en Lucas y en Mateo. Ok, es que te pregunto todo esto porque, es decir, para poder hablar acerca de... Walter ha diseñado varios juegos didácticos, pero nos vamos a dedicar a uno específicamente, que es la batalla espiritual. Entonces te pregunto todo esto porque para entender de dónde viene la batalla espiritual, el juego de la batalla espiritual, porque es decir, es un asunto que tiene una raíz, tiene una base, no es que sencillamente te inventaste un juego por ser un juego. No, para nada. Entonces, por eso te pregunto todo esto, para no tender a la confusión, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí. Sí, es mi formación. Es que mi formación me lleva como la misma, como creativo que soy, como he tenido mucha experiencia, docente inclusive, he sido profesor de universidades, impartido cursos extra acerca del mercadeo y todo eso te permite también diseñar la metodología de lo que vos haces. Si vas a enseñar, digamos, en este caso, vamos a poner de ejemplo, usted es un juego didáctico, es de turismo, la metodología didáctica es jugar y conocer la historia y la geografía de Nicaragua. Le puse un nombre, hice cómo iban a jugar y le puse todo lo que iba a llevar y todo lo que es mercadeo y todo el rollo. Vino este otro juego, ya había hecho otro antes en los 80, se llama Amigoso. Este es el concepto, ¿verdad? Tiene aquí su reglamento y todo. El concepto de este juego es enseñarle a los adolescentes lo que es los valores. Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré una metodología igual a la anterior de esta y lo propuse, inclusive hasta ganó el primer lugar en un premio nacional de innovación. Y ahí va. Cuando ya me vine a hacer, me acuerdo en la pandemia del año pasado, por revelación, que empieza la cosa, viene por revelación propia. Dice, ¿por qué no te haces un juego? Dice, no puede ser juego, tiene que ser algo que sea de estudio. Pero en los estudios vas a seminarios, en los estudios vas a me presentan conferencias, congresos, y es aburrido, a veces vas por cumplir y que tengan el diploma, que tengan lo que tienen que dar. Dice, voy a hacer algo disruptivo, innovador, algo que te forme, algo que te lleve a que te sirva lo que vas a adquirir. Entonces vino un concurso internacional en Carolina del Norte, creo que está un ministerio evangélico, por cierto, y dice que mandó a concursar a nivel de Latinoamérica al que presentara una obra artística, ya sea plástica, ya sea musical, ya sea de un cortometraje, y que se iba a ganar un premio, que eran $10,000. Me llamó la atención y comencé a hacer, dije yo, como dibujante, como creativo, porque todos estos dibujos, todo esto lo he hecho yo, voy a hacer una historieta acerca de la batalla espiritual, porque era basado en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Y digo, voy a hacer una historieta de una batalla más o menos explicando. Pero en mí no estaba satisfecho. Además, la trayectoria espiritual, al comienzo que hablábamos, yo tengo mi vida secular, mi vida de lo que hago en mi trabajo y me pagan por ello. No soy cura para andar evangelizando, decía vos. Ni tampoco nada de lo que tenga que ver con lo religioso, ni mezclarlo tampoco porque no va, no puede tener dos dioses, ni servir uno ni al otro. Entonces, vos tenés tu tiempo para cada cosa. Entonces, en la formación que yo he venido teniendo, porque he tenido mi formación escalonada, yo me he formado de una manera escalonada, ¿verdad? Y hasta que vine entendiendo que no es la religión la que salva, cuando vine a entender inclusive lo que la Sagrada Escritura venían explicándome, venían deslumbrándome a mí, era lo que estaba ahí, y eso me pedía más. Yo sentía en mi espíritu, quiero más,
Hasta que me llegó a decir, bueno, si querés más, pues entonces vamos a tener que ir, porque hay muchas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Vení vos y me decís, mira, pero ¿cuál Biblia es la mejor? ¿Cuál es? No, todas. Me dice, ¿cuál Biblia leo? Todas. Aunque alguna tiene una traducción muy diferente al origen. ¿Ves? Porque la traducción, acuérdate que del hebreo pasó al griego, y del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés, y después del inglés al castellano hasta llegar al español. Llevamos casi 450 y pico de años de la traducción al español. Pero antes estaba traducida. Entonces, todo ese camino de traducción, hay cositas que tal vez la interpretaban los traductores de su manera. Como el camello y el ojo de la aguja, por ejemplo. Eso, y ahí sí te vas a encontrar tantas cosas que hasta ahora, ya con la tecnología, ya con el conocimiento, ya que tenés acceso a la historia, tenés dando cuenta de pero cantidad de cosas que te vas aclarando más, vas llegando hasta llegar a la luz total. ¿Ves de dónde venís vos, tu origen, qué es lo que te mueve a conocer? Entonces dice, nada mejor que ir al origen, al principio, como dice al comienzo del Evangelio de Juan, en el principio. Y en Génesis comienza en el principio. Como que Juan te está dando un indicio que vaya al inicio. Entonces, para yo poder entender bien tanto los propósitos de Jesús, a su propósito en la tierra, todo eso, pues tenés que leer todo el libro. Resulta que a mí solo me enseñaban la mitad. Me decían que, no, es que ese ya el Viejo Testamento o el Viejo Pacto, no, ahora ya vino aquí el Señor, por gracia somos salvos. Y, no, espérate, está bien, estamos de acuerdo, por Él somos salvos. Él es el intermediario entre Dios y los hombres, y todo lo que ahí está, hay que seguir, hay que ser discípulo de Él. Pero, ¿y esto? Entonces tiene que haber una relación todo. Sí. Pero entonces vengo yo digo, pero eso está escrito, el comienzo está en hebreo. ¿Tengo que yo entonces estudiar la lengua hebrea? ¿O tengo que yo para entenderle? No. Yo tenía que estar claro, ir al origen, a las raíces de mi creencia, a las raíces de la fe cristiana, por decirlo así. Sí, no, es que al final de cuentas, es decir, en la Biblia no estuviera el Viejo Testamento si no fuera necesario, de todo. Es decir, tenés que tener el Viejo Testamento también, no solamente el Nuevo Testamento. En la Biblia cristiana, digamos, en la Biblia que utilizamos los cristianos, ya sea la Biblia católica, la Biblia evangélica, tenés Viejo Testamento y tenés Nuevo Testamento, porque no puedes entender el uno sin el otro. Eso está clarísimo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar acerca de batalla espiritual. Regresamos en breve en Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Ok, hablemos de la batalla espiritual, el instrumento didáctico que creaste. Bueno, explicarlo es bastante, no complejo pues, sino que lleva su proceso para explicarlo bien, pero voy a ser bastante lo más conciso y preciso. Este es un instrumento de estudio, es un instrumento de estudio que nos sirve precisamente para comprender, para conocer, ¿verdad?, el confrontar una batalla espiritual, porque una batalla espiritual prácticamente no es un juego, pues ni esto es un juego, este emprendimiento que yo hice, sino que usé la forma de elaborarlo, que no fueran folletos ni que fuera un montón de textos. Pero este instrumento no puede ser leído si no es con la Sagrada Escritura, especialmente con el Nuevo Testamento. Sí. Ya sea, en este caso, ¿verdad?, yo lo traje y lo diseñé con la versión internacional. Entonces esto viene aplicado a, si es para alguien que no tiene Biblia, no tiene Nuevo Testamento, entonces ya lo traigo aplicado, ya lo pueden. El que ya tiene su Sagrada Escritura, su Biblia, su Nuevo Testamento, entonces puede adquirirlo aquí. Tiene dos costos diferentes diferidos, sí, uno especial y este. Sí. Entonces, hablando del contenido, solamente voy a explicar, en Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en la que ha basado la preparación de este juego, en el capítulo 6, de los versículos del 10 al 20, es donde San Pablo recomienda a los Efesios cómo prepararse para esta batalla espiritual, qué es lo que tienen que hacer, cómo se van a vestir, cómo se van a armar para poder presentar esta batalla espiritual. Básicamente, ¿no? Ahí vemos la cita. Y por los demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a llegar hasta ahí. Sí. Entonces, no es que te vistas de una manera física,
sino que él te viene a explicar aquí, Pablo, y se lo dice a los efesios, porque Efesios es un lugar donde ellos les hablaba, donde había mucha controversia en cuanto a la parte de la confrontación con teologías que habían ahí, con doctrinas que eran prácticamente muy dadas a la idolatría. Entonces él explica que, y lo va diciendo, como miró un soldado, cuando él escribe esto, él está preso en Roma, y le manda la carta, y entonces los soldados que lo escuchan, él hizo una analogía con ellos. Entonces viene, bueno, dice, poner el yelmo de salvación, el yelmo es el casco que se ponen acá, era que la salvación es la que uno tiene que cubrir, porque la cabeza es la mente, porque la batalla espiritual es una batalla, que el campo de batalla es la mente, donde puedes perder o puedes ganar tu salvación, que te pongas la coraza de justicia, que te alistes con la verdad, con el cinturón de la verdad, con el caminar y salir y entrar con la paz, y precisamente y más que todo me baso en lo que es la palabra, que es la espada y el escudo, que por ejemplo aquí lo tenemos. Sí, lo vemos, ¿no? Claro. No, porque aquí traigo unas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Él lo explica de esa manera, porque todos los dardos vienen a dar aquí para que lo vean en pantalla también. Este es una similitud, pues, a lo que podría ser un escudo. Entonces, tenía que armarte aquí con el escudo de la fe, porque el escudo de la fe dice, es pues la fe la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve, y así que la fe es por la del oír, el oír por la palabra de Dios. Aquí tiene unos versículos. Entonces, el escudo es un arma como no sé si... Claro, un arma defensiva es que a ver, y ofensiva. Lo voy a poner bien resumido, ¿no? Si vas a la batalla, tenés que tener puesto lo que te va a proteger la cabeza, lo que te va a proteger el pecho, la espalda, lo que te va a proteger el cuerpo, que es el escudo, con lo que vas a pelear, que es la espada. Tenés que estar calzado. Correcto. Eso en términos físicos, ¿verdad? Pero ya en términos ya que lo vayas a explicar en el juego, ya es diferente. Ok, entonces el juego está compuesto de 36 cartas, fichas, guías, digamos, que están divididas de 6 en 6, porque decidiste dividir el juego. Esa es la idea, le puse 6, por eso se llama Efesios 6, de Efesios 6 el 6, tiene 6 colores que están codificados, tienen un significado, y tiene 6 temas. De los temas están la armadura de Dios, que tenés que ceñirte con la armadura de Dios. Luego tenés que conocer al enemigo, porque si no conoces al enemigo, ¿cómo vas a enfrentar? Luego que vos venís y tenés ya conocimiento del enemigo, quién es y todo, tenés que tener tus prácticas espirituales, porque si no tenés práctica, ¿cómo vas a confrontar una batalla espiritual? Y después de ello, vos tenés que tener la autoridad de Dios para que puedas resistir al enemigo. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que someternos con autoridad de Dios y con los poderes, los dones del Espíritu, porque todo eso está aquí, ¿verdad? En las 6 cartas, ahí está reflejado. Y a dónde son los campos de batalla que va a interceder por vos mismo, por el matrimonio, la familia, la iglesia, la nación y por el mundo. Entonces todos estos temas están aquí, cada uno tiene aquí su pie, tiene 6 citas bíblicas, que es la que te va a llevar. El estudio consiste en hacerlo esto o en 6 semanas o en 6 días. Si lo haces en 6 semanas, tenés que agarrar cada grupo diario. Significa que tenés que tener más tiempo. Sí, de lunes a sábado, digamos, pues. Y si lo haces de manera, digamos, semanal, tenés que hacer una tarjeta diaria. Entonces vos tenés que agarrar una tarjeta, agarrar tu Biblia, tu Nuevo Testamento, y ahí te va indicando. Yo no inventé nada, simplemente lo que hice fue ordenar y hacer una metodología de enseñanza que te permita entender, comprender lo que es la batalla espiritual, porque el enemigo, Satanás, el diablo, ha querido meternos a nosotros que eso no existe, pero el que no toma una decisión y el que no confronta la batalla, las consecuencias pueden ser muy graves, y tan graves que en la parte ya cuando uno dicen a tener su cuenta allá, pues vas a ver cómo fue tu confrontación. Ok, en el último minuto que nos queda ya de programa, de esta parte del programa, ¿cómo se adquiere batalla espiritual? Bueno, yo tengo ahí un teléfono donde pueden llamar, ¿verdad? Porque en WhatsApp lo hacemos y tenemos delivery. Hay una página web que se llama Batalla Espiritual, BE6 Batalla Espiritual, la pueden buscar en Facebook, BE6 Batalla Espiritual,
y ahí está todas las indicaciones que lo pueden adquirir, inclusive la historia de cómo se hizo este instrumento, y además de estudiarlo, Manuel, se puede jugar. Sí, se puede hacer una recreación, un entretenimiento, ahí están las indicaciones. Por eso que cada uno de estos tiene su instructivo para que puedan entender cómo lo tienen que aplicar y cómo lo tienen que usar. Esto trae su instructivo de cómo aplicarlo en el estudio. Es muy importante. Ok, bueno, quiero agradecerte, Walter, que nos hayas contado un poco acerca de Batalla Espiritual, instrumento didáctico para poder prepararse y poder presentar la batalla. Dice el Papa Francisco que con el diablo no se dialoga, no se negocia. Entonces, para lograr ponernos en las manos de Dios, que es el que hace, el que pelea por nosotros. Con el diablo solo es por la palabra, acordate, con la tentación, fue con la palabra. Dice. Así es. Escrito está. Sí. Bueno, muchas gracias, Walter. Hacemos pausa nuevamente, regresamos para conversar con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas.